Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa César Paredes y Edwin Solórzano. Hoy tendremos nuestra segunda emisión dedicada a Centroamérica y el Caribe, y en la cual viajaremos hasta Honduras, Panamá y México. Entremos pues en materia y vayamos inicialmente hasta Honduras y hablemos de las investigaciones del profesor Víctor Ramos, para quien la brevedad en este país tiene como precursores a Froilán Turcios y a Rafael Heliodoro Valle, ambos nacidos en la segunda mitad del siglo XIX y que exploraron los terrenos de lo que hoy llamamos minificción. Froilán Turcios, por ejemplo, incursionó en temas como el amor, la muerte y el deseo, plasmando todo eso en textos menores a una página. Tal vez uno de los más famosos relatos de este autor sea el titulado La mejor limosna. Los invitamos para que lo busquen y disfruten con su lectura. En cuanto a Rafael Heliodoro Valle, hay que decir que este fue un capturador de brevedades que apelaban sobre todo a la vida cotidiana. Un cuento de este escritor, titulado Naranjos del Patio, muestra muy bien y detalladamente el asunto de los recuerdos de tiempos pasados. Naranjos del patio. Aquel patio, aquellos naranjos. Mi infancia trascendía al perfume que daba la casona. Primavera, domingo, fragancia distante, y la abuela se levantaba de mañana a verlos florecer en aquel aire que era azul a fuerza de inocencia. En las tapias ya estaban retozando los pajarracos. Teníamos una vecina encantadora que temblaba de frío en el oro del sol, la señora Pío, que hacía pan sabroso y rezaba trisagios cuando en las noches relampagueaba horriblemente. Entre las dos casas había una rada de madreselvas y en los dos patios se movían, llenos de sol, los naranjos de esmeralda y azahar. Al mediodía yo me quedaba bobo viendo caer el azahar. El sol se saciaba de besar el húmedo azul de las montañas, las mujeres iban y venían, lavando y cantando, mientras la señora Marcelina daba de comer a los gatos en un cuarto oscuro, y yo sentía en mi pecho el frescor deshojado de la rosa de los vientos. Para miel la de aquellas naranjas, en la luz de aquel patio. Cuando empecé a estudiar geografía, yo las acariciaba con deleite, y poco a poco fui comprendiendo la redondez de la tierra. Oro afuera y ambrosía adentro. Qué lección me daban los frutos y cómo se les acendraba el dulzor y el matiz cuando con devoción tradicional la tía vieja las ponía alineadas al borde de la ventana para que se santificara el aposento. Después supe la leyenda de la toronja en que se había encerrado una hada y la travesura del enano negro que se la comió. Después me hablaron de aquel monje pintor que vino desde un país distante solo para ver el color dorado que tenían en el gajo y que se desesperaba buscando un oro nuevo para los caireles de los ángeles. Y el día se me iba de las manos como una cometa azul, y yo la veía perderse entre las nubes. Se me iba cantando hacia la distancia en que abrían y cerraban sus ojos unos ópalos que solo había visto en las pozas del río y en los ojos de mi madrina Carmen. Mi infancia eso fue, un patio con fragancia de azahares. Vale decir también que en la actualidad el periódico hondureño El Heraldo realiza un concurso de cuento corto en honor al escritor Rafael Heliodoro del Valle, el cual ya va por su versión número 12. Pero en esta breve semblanza de la minificción en Honduras no podemos dejar de mencionar a quien es, para muchos, el verdadero referente del microrrelato en este país, Óscar Acosta, con su obra El Arca, escrita en 1956 y donde puede verse un autor que desarrolla magníficamente el género, con cuentos como el siguiente: El Vengador, de Óscar Acosta. El cacique Huantepeque asesinó a su hermano en la selva, lo quemó y guardó sus cenizas calientes en una vasija. Los dioses mayas le presagiaron que su hermano saldría de la tumba a vengarse,
y el fratricida, temeroso, abrió 2 años después el recipiente para asegurarse de que los restos estaban allí. Un fuerte viento levantó las cenizas, cegándolo para siempre. La fe y las montañas, de Augusto Monterroso. Al principio, la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, éstas no hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior. Cosa que, por supuesto, creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien, muy lejano o inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de fe. Escuchábamos un relato del escritor Augusto Monterroso, quien a pesar de haberse nacionalizado guatemalteco es de nacimiento hondureño, y su obra fue un gran referente para los asuntos de la minificción en la segunda mitad del siglo XX, no solo en Honduras, sino también en todos los lugares donde se cultiva este género. Finalmente, y teniendo que dejar muchos referentes de la literatura breve hondureña por cuestiones de tiempo, hay que decir que en la actualidad uno de los referentes que viene explorando el género con gran destreza es el escritor Neri Alexis Gaitán. Juzguen ustedes. La limosna, de Neri Alexis Gaitán. En la cafetería, una madre acariciaba a su hijo. Desde la calle, él miraba la escena. Contento, se dirigió al lugar donde el otro niño le sonreía feliz a su madre. La señora lo miró, sacó una moneda y se la puso en la mano. El niño sonrió y esperó. Las caricias nunca llegaron. Escuchemos ahora a nuestro compañero César Paredes, que nos guiará por el mundo de las minificciones panameñas. La minificción panameña no ha sido ajena al auge del que goza el género en toda Latinoamérica. En los últimos años han aparecido proyectos dedicados exclusivamente a esta forma literaria con una nueva generación de escritores y propuestas. Según el crítico Alberto Sánchez, la minificción panameña comenzó con propuestas vanguardistas como las de Rogelio Sinan, quien vivió entre 1902 y 1994. Sin embargo, esta todavía no se puede considerar una forma hiperbreve. Es en la década de los 70, con autores como Pedro Rivera, con su libro Peccata Minuta, publicado al comienzo del decenio, Enrique Chuez con La Mecedora, publicado en 1976, Dimas Lidio Pitti con El Centro de la Noche y Los caballos estornudan en la lluvia, publicados en 1977 y 1979 respectivamente, y Enrique Jaramillo Levi con Duplicaciones, publicado en 1973, cuando se comienza a dar una forma auténtica al género. En los albores del siglo XXI, la minificción se convirtió en un campo de estudio. En 2003, el escritor Jaramillo Levi recogió lo mejor de la minificción panameña en su libro titulado La minificción en Panamá. En el prólogo de esta colección, Jaramillo advierte que ese género había estado disperso y se incluía en libros de cuentos sin tener en cuenta su particularidad. Y él busca superar este descuido con este trabajo seminal. Actualmente, algunos de los autores más destacados de la minificción en Panamá son el propio Enrique Jaramillo Levi y escritores como José Luis Rodríguez Pitti, Carlos Oriel Wintermelo, Melanie Taylor Herrera, Carlos Funk, Gloria Melanía Rodríguez y Lilian Guevara, entre otros. Las antologías más destacadas son las que ha hecho Jaramillo Levi. Además de la minificción en Panamá, que ya mencioné, están El Minificcionario,
una compilación publicada en 2019 y que recoge lo mejor del género desde 1967 hasta 2018. Y Venir a Cuento, Cuentistas Emergentes de Panamá, publicada en 2019, que recoge cuentos entre 2012 y 2018. Muestra de que la minificción es un género vibrante en Panamá y que, a pesar de que, siendo este un país pequeño, goza de una producción prolífica, es que sus brevedades literarias han sido parte de estudios de revistas académicas como la española Quimera. El género también cuenta con las revistas Minitextos, dirigida por el escritor Rodríguez Pití, y la revista Maga, que además de difundir esta forma narrativa, organiza el Concurso Nacional de Cuento Breve. Los Conversos, de Rafael Alexis Álvarez. Los caníbales querían conocer a Satanás. Encontré el relato entre los manuscritos de los frailes de la colonización durante una investigación que realizaba en los archivos de Indias. En una carta remitida al Papa, Fray Bartolo le solicitaba que se cambiara la forma de explicar el infierno, pues en vez de asustar a los nuevos conversos, los llevó a interesarse en el maligno y no en Dios. La carta decía que los caníbales deseaban ser adoradores de Satanás. Tomaron esa postura cuando los frailes dijeron que el diablo, allá en el infierno, cocinaba a todos los pecadores en grandes pailas. Escuchábamos en la voz de Edwin Solórzano el cuento Los Conversos de Rafael Alexis Álvarez, que fue originalmente publicado en la revista Maga número 46 de 2001 y aparece en la antología La minificción en Panamá de Enrique Jaramillo Levy, publicada en 2003. En este cuento se identifica una de las principales características de la minificción, que es su intertextualidad, es decir, esa manera de establecer conexiones y diálogos con otras tradiciones, en este caso con los archivos de Indias. La ironía del autor subvierte el orden al proponer que los caníbales se identifican con aquel que castiga la maldad, es decir, la que encarnan los colonizadores. El texto además dialoga con el cuento El Eclipse, de otro famoso narrador de brevedades, Augusto Monterroso, en el que Fray Bartolomé Arrázola quiso pasarse de listo en un día de eclipse para impedir que los mayas lo ejecutaran, pero no contaba con que los indígenas eran expertos conocedores del calendario astronómico. Ya se imaginarán cómo termina la historia. Otras minificciones panameñas parodian obras clásicas de la literatura o incorporan elementos de la cultura oral, como leyendas, mitos, proverbios, chistes, o mezclan géneros como la ciencia ficción, la fantasía, el terror, el género policial. Además, algunos de los temas literarios recurrentes son la colonización española, la construcción del Canal de Panamá, la injerencia de Estados Unidos en ese país y la dictadura de Manuel Noriega. Estos momentos de la historia moldearon el imaginario de los escritores panameños que han acudido al género para hacer una crítica social y una reflexión sobre el pasado, la corrupción, la violencia, la pobreza, la desigualdad, la migración, entre otros males. En un artículo, Pedro Crenes Castro, otro escritor panameño, reflexionaba sobre la necesidad que tiene la literatura de crear un motivo duradero y citaba a Poe cuando dijo que ese efecto debía ser como la gota de agua que cae sobre la roca. Dice Crenes, la microficción cumple con creces esa necesaria condición de goteo para conseguir ese efecto duradero, pues la relectura que exige un buen microrrelato pone de manifiesto su condición de gota, su calidad de artefacto capaz de sacudir la curiosidad y la reflexión de los lectores. Y eso es precisamente lo que ocurre con el cuento Los Conversos de Rafael Alexis Álvarez. Hay que leerlo 2 veces y hasta 3. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Hablar de brevicuentos, de minificciones o de microrrelatos en México siempre nos remitirá a 2 figuras literarias, René Avilés Favila y José Emilio Pacheco. Precio justo. Cobro $200, me dijo la hermosa y joven prostituta
en un prestigiado burdel centroamericano. Pues yo, 250, así que me debes 50, repuse tranquilamente mientras me desnudaba. Escuchábamos una brevedad literaria de René Avilés Favila en su propia voz. Este reconocido escritor y novelista mexicano fue también un escultor de la brevedad a lo largo de su vida. Hay que decir que en 1967, apoyado por la Asociación Latinoamericana de Escritores, publicó una antología que tituló Del breve cuento mexicano, en la que podían leerse cuentos breves de escritores como Julio Torri, Juan José Arreola, Augusto Monterroso, Eduardo Lizalde, Carlos Valdés, Edmundo Valadez y muchos otros. Vale decir, como lo dijo el mismo René Avilés, que el único criterio de selección para ser publicado era que los textos no pasaran de una página. Leeré a continuación 3 minicuentos más de René Avilés Favila. La pareja ideal. Era una pareja de varones homosexuales, realmente dispareja. Jorge, joven y guapo, Marcos, feo y viejo. Esa noche decidieron ir a una fiesta de disfraces. Ambos optaron por ir como Dorian Gray. El primero era el personaje, el segundo su retrato. El náufrago. Desesperado, con la historia más soberbia posible en su haber, el náufrago, desde su isla solitaria en el Pacífico, arrojó la botella al mar. Alguien la encontraría y al fin se sabría su prodigiosa y larga odisea en busca de las sirenas. Sonriendo satisfecho, se acomodó lo mejor posible para esperar la muerte en soledad absoluta. Fue desafortunado, no se percató de lo fundamental: ponerle tapón a la botella. Juramento. Lo juro, nunca me acosté con él. Siempre hicimos el amor de pie. Por otra parte, hay que decir que varios investigadores coinciden en afirmar que fue el escritor mexicano José Emilio Pacheco el que en 1973 utilizó el concepto de minirrelatos para referirse a sus escritos de ficción sobre hechos históricos o del pasado inmediato, los cuales eran publicados en una columna de opinión llamada Inventarios, que aparecía en el apartado cultural del periódico mexicano Excelsior. Entre la colección de este tipo de textos puede referirse el llamado Historias de Federales y Cristeros, donde aparecen 10 minirrelatos que tienen como tema la revuelta de cristianos contra las leyes del presidente mexicano Plutarco Elías Calles en la segunda mitad de la década de los años 20 del siglo pasado. Uno de esos minirrelatos bastante desgarrador y que ilustra los horrores de la guerra es el siguiente. Lo de adentro, de José Emilio Pacheco. ¿Sabe qué? Lo más terrible de la guerra es sacarnos lo que traemos dentro. No lo digo en el sentido que usted cree, sino en el literal. Nunca pensé que tuviéramos tantas cosas guardadas bajo la piel y el esqueleto. Yo era subteniente recién salido del colegio militar cuando me mandaron a Jalisco. No había visto nada de nada, y de pronto recibo la orden de ahorcar cristeros, y me doy cuenta que solo conocemos una parte de la lengua. ¿Se ha imaginado usted que pueda colgar hasta el pecho y pudrirse y llenarse de moscas? No es lo peor. En un combate avancé hasta una barricada. Le pegaron en el ojo al soldado que iba junto a mí. No sé cómo, pero el ojo se le salió con todos sus nervios y quedó colgándole abajo de la cintura. Tuvimos que cortárselo con una hoja de afeitar mientras llegaba el auxilio médico. Otro tema, y este bastante recurrente en la narrativa de José Emilio Pacheco, fue el suicidio, asunto que le llevó a escribir una novela titulada Requiem por un suicida, pero también varios minirrelatos, entre ellos uno llamado Los conspiradores.
No queremos dejarla en paz. Antes de suicidarse, B llamó a sus amigos. No dijo lo que intentaba, ni alcanzamos a imaginarlo. B no había hecho simulacros ni ensayos generales. Nadie acudió al llamado. El abandono es injustificable, pero, como es de suponerse, tenemos paliativos, coartadas. El teléfono suena a medianoche. Hay sobresaltos. No somos los que fuimos. Ahora cada uno tiene deberes y necesidad de levantarse temprano. El suicidio es una crítica radical a nuestro modo de vida y, en primer término, un asesinato simbólico. Todos sentimos que matamos a B y ella, en venganza, acabó con nosotros. Nos sobrevaloramos al pensar que una palabra nuestra, un gesto solidario, los consuelos de la filosofía cristiana o estoica, la esperanza de la revolución mundial, la memoria de los buenos momentos en compañía, el despliegue de nuestras propias humillaciones y fracasos, un sarcasmo oportuno y escarnecedor. Algo hubiera bastado para conjurar el suicidio. Más que en nuestro íntimo sufrimiento, en estas maniobras se revela el horror de estar vivo. Nos sentimos tan culpables que nadie quiere cargar la culpa. Entre habladurías y reproches directos, sostenemos una campaña cerrada para que alguno de nosotros expíe el remordimiento colectivo y le haga a B en la muerte la compañía que no supimos hacerle en vida. Después de estos curiosos datos y de que ya también desde el primer programa de esta serie por Centroamérica y el Caribe habíamos comentado sobre la realización de varias emisiones dedicadas a México, las cuales invitamos a escuchar, queremos dar paso hoy para que nuestros oyentes conozcan un proyecto de revista literaria llamado Letras y Voces, una publicación que desde hace 3 años le apuesta también, entre otras cosas, a la literatura breve. Escuchemos en voz de Jesús Reus, uno de los editores de la revista, algo de la historia del proyecto y también algo sobre sus publicaciones. ¿Qué tal, Mauricio? Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que forman parte del programa Brevísimo. Les saluda Jesús Reus, editor de Letras y Voces. Y a nombre del comité editorial de la revista quiero decirles que estamos muy contentos, muy agradecidos de tener la oportunidad de platicar con ustedes, de presentarle a través de su plataforma nuestro proyecto a todos los radioescuchas que lo siguen en Colombia y en los demás países de América Latina. Y bueno, quiero contarles un poco cómo surge nuestra revista. Este proyecto empieza en agosto de 2020, está ya por cumplir 3 años. Y nace en una pequeña casa del centro histórico de la ciudad de Guadalajara, en México. Es una revista que está conformada por un grupo de amigos, de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, de personas llenas de inquietudes y de pasión por la lectura y la escritura. Surge principalmente de la necesidad de tener un lugar para expresarnos, con la intención de construir una comunidad en la que podamos encontrarnos, en la que podamos reconocernos a través de las letras. Y surge sobre todo con la visión de construir poco a poco un espacio en el que podamos escribir en libertad, lejos de la censura y de la cerrazón de los medios impresos, que generalmente no están abiertos para todos. Es, en fin, el granito de arena que intentamos aportar al mundo literario para difundir desde esta pequeña trinchera las letras de escritores y escritoras independientes. Es también un esfuerzo por acercar la literatura a la enorme cantidad de personas que actualmente viven inmersas en las redes sociales, con la intención de aprovechar la tecnología para tender puentes entre escritores y lectores, porque en este mundo que se ha vuelto casi completamente digital, que está inundado por los medios audiovisuales, nosotros creemos que todavía podemos encontrarnos a través de las letras, encontrarnos a través del cuento, de la poesía, de los relatos, de las historias, y especialmente de las formas breves de la literatura. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve,
2 veces bueno. La revista tiene hasta el momento 4 números publicados, en los que hemos tenido la oportunidad de colaborar con más de 130 escritores. El formato narrativo que utilizamos durante estas ediciones fue abierto, razón por la que pueden encontrar entre sus páginas cuentos, poemas, algunos ensayos de análisis social, histórico, microrrelatos e incluso haikus. Este antiguo arte japonés de retratar el paisaje, la emoción humana a través de 3 versos y una cantidad limitada de sílabas. Hemos publicado también traducciones del náhuatl, del francés y del ruso. Recibimos obras provenientes de 3 continentes y más de 16 países. Nos hemos encontrado con extraordinarios escritores chilenos, colombianos. Hemos tenido la fortuna de recibir escritos desde Argentina, de Uruguay, Venezuela, Ecuador. Publicamos obras de amigos escritores cubanos, guatemaltecos, bolivianos, y recibimos escritos desde España, Rusia, Canadá y Puerto Rico. Actualmente la revista tiene en marcha una edición especial de microcuento con temática libre, pero con una extensión máxima de 70 palabras, con la intención de seguir explorando las formas breves de literatura, y en la que seleccionamos únicamente 44 obras de entre las más de 150 propuestas que recibimos durante la convocatoria. Hoy estamos felices también de anunciarles que pronto tendremos una nueva convocatoria abierta, en esta ocasión para la forma narrativa de poesía y bajo el formato de certamen. Es la primera ocasión en que utilizamos este formato y vamos a premiar económicamente a los 2 primeros lugares. Es un proyecto que nos tiene sumamente emocionados y del que pronto les compartiremos las bases para participar en nuestras redes sociales. Y bueno, sin más por el momento, me queda tan solo agradecerles nuevamente la oportunidad de encontrarnos en este espacio, en brevísimo, desearles toda la suerte en su proyecto y agradecerles sinceramente el esfuerzo que hacen por difundir la literatura en América Latina. Por último, me gustaría invitarlos a conocer un poco más de nuestra revista, invitarlos a que puedan leer los escritos en @letrasyvoces.mx. Nos pueden encontrar en las plataformas de Facebook e Instagram. Y nada, darle las gracias a todos por escucharnos. Hasta pronto y un abrazo desde México. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también a Norbey Echeverry por la lectura de uno de los relatos que se escuchó en este programa. A Jesús Reus por todos sus aportes en relación con el proyecto Letras y Voces. A la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda. A Jorge Benjumea en el máster. Y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que continuaremos viajando por Centroamérica y el Caribe. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.